Bienvenidos a una nueva entrevista veraz, nuevamente con un solo protagonista para desarrollar el tema a fondo, relacionada con lo que nos agobia y nos preocupa, pero sobre todo nos interesa entender para apoyar. El concepto de seguridad y cómo enfrentar la crisis de inseguridad. A mi juicio, de los especialistas que he conocido y verdaderos expertos en las últimas semanas, nadie mejor que el coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, experto en inteligencia militar y en seguridad, Edison Romo. Él desde 1992 hasta el 2017 fue profesor de la materia de inteligencia, contrainteligencia, operaciones psicológicas en Academia de Guerra Aérea y Escuela Tripulantes de la Marina. Gracias por concurrir, coronel, y bienvenido. En un par de veces, una fugazmente en radio, otra con más detenimiento en ver a su manera, he requerido conceptos de él, pero son tan trascendentes y delicados a la vez, complicados de entender porque no estamos acostumbrados a ese enfoque, que merecían el tiempo que van a tener. Y quiero arrancar diciéndole cuáles son, o preguntándole, los conceptos básicos con los que tenemos que enfrentar esta situación. Gracias, Carlos. Un saludo cordial a los televidentes. Con respecto a la pregunta, yo creo que es importante, o pienso, tener la iniciativa del conflicto. La iniciativa del conflicto. Eso dará ventaja para realizar las operaciones necesarias. Segundo, tenemos que ver que la población entienda que estamos en guerra. Estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, todas las cosas cambian. Por favor, los fiscales, los constitucionalistas, una persona que es detenida por terrorismo no es un preso, es un prisionero de guerra. Y entonces eso hay que darle el tratamiento que merece y que dicta la doctrina del derecho internacional humanitario. Y la tercera, lógicamente, es que si vivimos una euforia de triunfalismo, no pensemos que es tan fácil el conflicto. El conflicto es duro, es durísimo, Carlos, porque cuando uno analiza la situación de lo que están perdiendo estos grupos, en dinero, en proyectar su droga al mundo, a 40 y 52 países, estos dos carteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, no creo que se queden tranquilos, que ya no puedan enviar las 750 toneladas que envían por año. Sobre esos tres conceptos claves vamos a desarrollar la conversación, verás, en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Case de Autec Agrícola, Bankers Club. Este programa, desde hace 2 semanas, y esta es la tercera, tuvimos un receso en diciembre, llega a ustedes por mis propios medios digitales ahora, Facebook y YouTube de ver a su manera. Repito, descomunal acogida en los 2 anteriores. Sé que tiene mucho que ver con el tema, con los protagonistas y con la independencia. En los convencionales también estamos a través de Vito TVO, esto es en Extreme, Canal 15 o 709, TV Cable mejor conocido. DirecTV, el canal es 194 de Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manabí. En las 2 mayores radios nacionales, Caravana 750M y Di-Blue 88.9 FM. En Imbabura a través de Alborada 90.3 FM, el reprise en FM es el domingo en Extrema 92.5 para Tungurahua y Cotopaxi, pero a las 20 horas, no en el horario habitual nuestro, las 22. Las radios del Grupo Canesa lo emiten
cuando hay fútbol en el horario usual, que es este, cuando no lo hay, como este fin de semana, con anticipación normalmente 21 horas. Esto que acaba de decir el coronel Edison Romo, ya lo anticipó en un programa reciente, pero en estos términos. Partamos de que tenemos que quebrantar la voluntad de lucha de los enemigos. Eso es principal y fundamental. Pero para quebrantar esa voluntad de lucha, ¿a quién tenemos que atacar o minimizar? Los líderes, partes económicas, financieras y su armamento en principio. Lo segundo, la población tiene que estar convencida que estamos en guerra. Guerra es guerra. Y eso significa que no es un cambio así nomás, es algo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con una situación de incertidumbre y miedo. Tenemos que aprender a conocer a nuestros enemigos y a las personas que están a nuestro lado. Es una guerra que no la vemos, no sabemos quién es nuestro enemigo. Sí ven la complejidad y veracidad de ese concepto, ¿no? Ok, plantearlo es muy fácil, desarróllalo ahora. ¿Cómo convencemos a la población que entienda que estamos en guerra? Carlos, la población tiene que saber que estamos en guerra porque definitivamente el escenario cambió. El momento que el presidente decreta el estado de guerra, ya los que combaten al enemigo o terroristas ya no es la policía en principio, es las Fuerzas Armadas. La policía pasa a ser una fuerza auxiliar de Fuerzas Armadas. Ese es el primer punto. Segundo, tenemos que entender que si el pueblo no se une, que si el pueblo no entiende que estamos en el momento adecuado y decidido para salir de este caos, no vamos a salir nunca. Vamos a retroceder y va a ser peor. Entonces tenemos que tener esa voluntad y esa fuerza de seguir apoyando. Y tercero, algo muy importante e interesante, la iniciativa del conflicto, Carlos. ¿Qué significa la iniciativa? Ya la dio el presidente. Les dimos una sorpresa a los terroristas. Ellos nunca pensaron que íbamos a combatirlos de esa manera. Ya les dimos esa sorpresa. Pero esta iniciativa debemos tenerla hoy, durante y después. Durante el conflicto tenemos que seguir dando iniciativa, es decir, adelantándonos a todo lo que ellos quieran hacer en contra de nuestro país, del Estado. Y después, una vez que se haya neutralizado al último terrorista, eso es el desarrollo e iniciativa del gobierno para poder seguir adelante con el tema económico, social y todo. Ok, todo estuvo bien, me permito decir yo, hasta su última afirmación. Usted está llamando a no triunfalismo y está proponiendo una utopía. Una vez que se haya neutralizado al último terrorista, a ese extremo nunca vamos a llegar por el tipo de enemigo que estamos combatiendo. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo? Ganar la guerra, pero... Lo ideal es lo que yo digo. Lo ideal, okay, lo real... Menos mal lo aclaramos. Lo real es claro, así es, Carlos. Lo ideal es lo que yo digo, lo real es lo que puede pasar. ¿Y qué va a pasar? Cuando uno entra a conflicto con estos grupos de terroristas, hay dos opciones. De que ellos se escondan y no den la cara, es decir, actúen, pero no deben ser detenidos. O sea, siguen haciendo su guerra de una manera más camuflada, más disimulada. ¿Ya? Pero nosotros no debemos permitir eso. Nosotros debemos seguir en la lucha. O sea, no confiarnos en que se vayan a la retaguardia por ahora, en un repliegue táctico. Justamente, Carlos, lo que usted acaba de decir es que si usted se confía, le está dando tiempo y espacio para organizarse, traer medios, materiales y poder golpear de otra manera. Muy importante, porque estamos, no diría que celebrando, pero destacando que han bajado las muertes violentas en este periodo. Claro, pues, si por primera vez hay una contraofensiva del Estado, no al revés. Pero es nada más un repliegue táctico hasta reorganizarse, reubicarse, redireccionarse, pero en ningún caso rendirse. Un segundo elemento aportó también en una de sus recientes comparecencias el coronel Edison Romo, que tiene que ver con esto de mantener la iniciativa y someter o neutralizar al enemigo, que es el que tiene que ver con el uso de armas letales. Las Fuerzas Armadas y la Policía deben efectuar la actividad que consideren necesario, abatir o neutralizar.
¿Abatir o Primero, neutralizar? neutralizar, después abatir. Depende de las circunstancias. Si el terrorista está con un arma y a usted puede dispararle a usted, hay que disparar primero, ¿no es cierto? O sea, es mi seguridad. Aquí ya no viene el derecho de derechos humanos, nada, es derecho internacional Pero humanitario. no lo hicieron en el caso de TC en la policía, y estaban con un arma y tenían el potencial de disparar. Yo creo que son circunstancias que a lo mejor vieron que podían retenerlos sin neutralizarlos. Yo pienso que en el caso de combatir con terroristas... Podían detenerlos sin eliminarlos, querrá decir, Así es, porque los neutralizaron. Justo. Yo creo que es mejor abatirlos que detenerlos o neutralizarlos. Es un problema tener prisioneros de guerra, es un gran problema. Sí ven la franqueza con que habló, ¿no? Y a propósito de lo de TC, se lo consulté a quien comandó siendo general la operación. Ese día no es que mandó, yo voy. Ya le puso el pecho a las balas y lideró a sus muchachos en combate, el general Víctor Herrera. Y tuvo una explicación. La explicación era, uno, si disparábamos, podíamos, aunque no hubiéramos querido, herir a los rehenes que estaban al lado de ellos o incluso en muchos casos abrazados por ellos. Y la segunda, nuestro protocolo nos exige primero verbalizar, es decir, pedirles o advertirles o amenazarles con que se sometan. Las circunstancias se dieron para tener que actuar de manera inmediata, porque lo que necesitábamos de ese punto, en ese manejo de crisis, era un negociador, era varios protocolos que hay que seguir, pero al tener alrededor de 11 personas al interior de la cabina de grabación, como escudos humanos, con los 13 delincuentes que estaban en la parte baja y en la parte superior donde está la iluminación y la escalera, teníamos 4 más. Teníamos delincuentes que estaban armados con armas largas, tenían una bomba aturdidora y tenían dinamita tipo emulsiones con sistemas comunes que hicieron que el escenario, por la gravedad del evento, se tenga que actuar de manera inmediata y proceder al ingreso. ¿Cabe eso en un estado de guerra? En un estado de guerra, no, Carlos. Yo definitivamente digo y repito, estamos en guerra. Cuando uno está en guerra, tiene que utilizar el armamento para demostrar que el Estado es poder, para demostrar que el Estado tiene la fuerza, no estos grupos terroristas. Ahí vienen dos problemas. Primero, termine de explicarme lo que dice ahí. Cuando un terrorista tiene un arma y puede dispararle, dijo usted, ¿no? Y amenaza dispararle. Y anuncia dispararle, puede. O sea, el potencial de usar el arma que tiene está, la actitud de dispararle no, la predisposición desde luego. ¿Qué se hace ahí? Definitivamente, digamos, neutralizarle. ¿Qué es que dispararle a él? Así es, dispararle, porque... ¿Un tiro letal o un tiro que lo hiera? No, estamos en guerra, aquí no estamos deteniendo a nadie. Ok, apúntale al muslo para que... No. Carlos, cuando uno está en guerra, difícilmente piensa en pegarle en el pie o en la rodilla. ¿Por qué? Porque uno tiene que abatir al enemigo, porque el enemigo es abatido o muero yo. Ahí vienen dos consecuencias que le decía. La una, el famoso clamor de los derechos humanos, que lo que están usando es estado de excepción y estado de guerra para abatir delincuentes indiscriminadamente. Si hubiera pasado eso con los casos de chicos de TC, que eran drogadictos, tipos jóvenes, inexpertos, carnes de cañón, y que se están yendo contra los empleados, no contra los jefes. Estamos viviendo un conflicto que nunca lo hemos tenido, Carlos. Nunca en el país, ¿no es cierto? Entonces partamos de algo. Si bien es cierto, se detiene a terroristas y también a delincuentes, el tratamiento es diferente. El terrorista tiene que ir prisionero, el delincuente sí detenido. Pero no hagamos lo que mucha gente está haciendo, de que es terrorista y lo llevan a un juez. No es correcto, porque estamos en guerra y a este señor hay que llevarlo como prisionero a un campo de prisioneros, incluso para poderlo entrevistar, interrogar. Ellos son base de la información para seguir el combate. Ok, eso genera a la vez otro problema que trataré más adelante cuando hablemos de las cárceles, por ejemplo, pero previamente el segundo que le decía que suscita una actitud así. Decían que eso es equivocado, que eso acelera la contraofensiva o reacción de ellos por el nivel de violencia y de drasticidad del Estado. Y lo que va a hacer es que comiencen
a atacar indiscriminadamente objetivos civiles e inclusive militares y policiales. A todo el que vean o parezca uniformado, bájatelo. Y que en la circunstancia actual, eso es dispersar la guerra cuando por alguna razón está concentrada todavía en ciertos distritos, ciertos barrios, ciertos cantones, ciertas guaridas. Eso es un error. Yo digo que esta es una ventaja estratégica que nosotros tenemos como Fuerzas Armadas y como país, porque definitivamente si no hay unión entre los líderes de estas 22 bandas o grupos, eso ya es una ventaja para nosotros, primero. Segundo, sí, está digamos, agrupado en ciertas partes, pero difícilmente, o no es difícil, es factible y es posible que se hagan atentados terroristas en cualquier parte del país. Sí, muy de acuerdo, incluso masivos. Incluso recordemos que alguna vez se quiso hacer un atentado masivo en un aeropuerto a través del aire acondicionado. Sí. Al aire acondicionado usted le pone un químico y la persona a los 15 días recién morirá. Y todo. Imaginemos qué tan grave es, ¿no? Correcto. Pero yo creo que al momento que estamos pasando, todavía no hay esa capacidad. Ya, qué interesante. Le pongo en cambio otra objeción, o otro reparo sin que sea objeción. Eso se puede hacer, coronel Edison Romo, cuando hay una fuerza armada absolutamente unida y no lo está, porque le molesta a muchos estamentos de la Fuerza Armada. Usted fue o es Fuerza Armada en Servicio Pasivo, FAE, ¿ya? Porque a futuro, por ejemplo, no quisieran ellos asumir un rol que les deberían dejar encargado, que es cárceles, no está. Y porque tienen un nivel de contaminación peligroso, inferior al de la policía, por cierto. Y mucho menos se puede hacer con la policía. Es decir, a veces no se sabe a quién dar disposiciones porque se filtran, o a veces no sabes cómo entender. Por ejemplo, en el caso de la fiscal, en que yo mencioné 2 generales con quien ella se comunicó, y a mi juicio el proceder de ellos no fue ni lo expedito ni lo directo que tenía que ser, para que vayan en la dirección correcta. ¿Cómo pide usted una reacción así, que en estas circunstancias evidenciaría más nuestros caliches? Yo pienso que podemos hacerlo, Carlos, podemos hacerlo, sí. Hay que reconocer que tenemos deficiencias y vulnerabilidades como en todas partes, pero como digo yo siempre, el Estado es mucho más fuerte, el Estado es mucha más decisión, mucha más gente para combatir a estos grupos, y lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, si vamos al tema de cárceles, si es verdad que las cárceles están siendo controladas ya por Fuerzas Armadas y Policía, excelente. Están siendo controladas provisionalmente. A ver, no, una cosa es ser controladas, y otra cosa es haber liberado a los rehenes. Entonces, lo que yo quiero decir es que si realmente están siendo controladas, tenemos el control, tenemos horarios, tenemos funciones, ubicaciones de personas que se los manipulan, excelente. Hemos dado un paso tremendo. Sin llegar a crear un sistema para que el control sea permanente, ese es el problema. Eso tenemos que llegar. ¿Cómo? Por eso digo, entonces, aquí yo recomiendo 3 cosas fundamentales. Primero, la identificación de los detenidos por niveles, es decir, alto, bajo, medio. Segundo, la identificación y ubicación de estos en zonas de diferente seguridad. Y tercero, un sistema de inteligencia genial. El sistema de inteligencia en la actualidad se complementa con la población, se complementa con la tecnología. Podemos hacerlo. El tema es, ¿hay la voluntad o no? Hay la voluntad, no hay el equipo. No, y me refiero más al equipo humano que al equipo técnico. Y para decir esto, veo el nivel de expertise que han tenido para nombramientos como el SNAI, sin que el general Saldumbide no conozca de la materia, por supuesto, pero no es un especialista en la materia. Y el nivel de expertise de a quien ubicaron en el CIE, solo para situar 2 casos. Bueno, Carlos, ¿qué decir del sistema de inteligencia que debemos tener? No. Antes no me toree aquí, no me saque el cuerpo. Okay. Esos 2 funcionarios deben ser mantenidos y reforzados con un círculo de expertos auténticos que guíen su proceder o da la evolución que tomó el conflicto. Es decir, estamos en guerra, aquí necesito otro tipo de comandantes. Lo ideal, Carlos, es tener gente con mucha experiencia y expertise. ¿Por qué? ¿La hay?
Claro. ¿De formación nacional? Sí, claro. ¿Extranjeros servirían? Yo pienso que podría ayudar, pero es mucho mejor el nacional porque conoce el ambiente, la cultura, a la gente, su forma de ser y actuar. El extranjero ayuda, pero no conoce el ambiente. Ok, aquí el gobierno yo sé que tiene un reparo y lo entiendo. No es gente cercana, no es gente de confianza, no es gente que conozca, pero el gobierno a la vez sabe que hay pruebas de confianza y otra serie de mecanismos para evaluar si el nivel de profesionalismo e idoneidad de esa gente le va a significar lo otro que evidentemente buscan, un nivel de lealtad y de sacrificio. Hay maneras. Cuando volvamos, más con el coronel en servicio pasivo Edison Romo, experto en seguridad e inteligencia, quien ha reiterado, y lo voy a hacer a lo largo del programa, que hay 3 aspectos vitales en la situación en que estamos. Entender que estamos en guerra, ¿ya? No dar paso a la euforia ni al triunfalismo y mantener la iniciativa ante el terrorismo. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar... O para comprar más. Puedes canjearlos por millas o dólares, porque... Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. El Estado debe demostrar poder, dijo el coronel Edison Romo en una comparecencia anterior. ¿Cómo? Responderá cuando volvamos. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Les recuerdo que todos los sábados a las 22 horas, nuestra entrevista veraz es posible, gracias ahora también a Case, CAS, de Autec Agrícola. Son tractores. Servi Seguros, Pharmacies, Empagram, Banco Comercial de Manabí. Desde junio del año pasado, AA, después de haber sido apenas en febrero, BB, Comandato y Banques Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Les anticipé que iba a desarrollar una pregunta en función de este concepto que emitió en un programa reciente nuestro invitado, el coronel Edison Romo, experto en seguridad e inteligencia, él sí. Por ejemplo, yo digo, hoy en la actualidad, gracias a los cambios en las leyes, con esta estado de excepción, se puede monitorear las comunicaciones de los presos o de las personas detenidas, que eso sería un gran elemento para hacer un trabajo de inteligencia e identificar, por ejemplo, dónde está Fito, ¿no es cierto? Porque va a haber comunicaciones con la familia, con esto. Estas cosas permiten, y hay que hacerlo. Incluso puede ir mucho más allá, suspender servicios básicos. O sea, puede hacer cosas. El tema es que hay que tener la decisión gubernamental de parte de él y política de los demás instituciones que tienen que ayudar a combatir este flagelo. El ciclo se empieza a romper partiendo, el presidente, de luchar contra un sistema, contra un monstruo que se llama corrupción. El monstruo tiene cabeza, extremidades, ¿no es cierto? Cuerpo y extremidades. Hay que luchar contra todo eso. Vamos del punto, un ejemplo. Fito, ¿por qué sale de la cárcel, escapa o lo que sea? ¿Cuándo salió? Ayer,
25 cualquier día. Entonces, ese monstruo tiene que tener responsables y tiene que el presidente comenzar a dar ejemplo de autoridad. Caso contrario, no podremos. Los pronunciamientos que hacen en las cárceles, Carlos, es porque no quieren que se controle, no quieren que haya presencia del Estado en las cárceles. Pero no debemos retroceder a eso, debemos seguir avanzando. Claro que no vamos a solucionar hoy. Esto es un tema que lo tenemos de 15 años para acá. Este es un problema que lo vamos a solucionar, sí, en varios años, pero debemos empezar. Lo tiene claro. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Vamos por lo primero, que es algo que suena elemental. Intervenir en las comunicaciones de ellos para poder anticiparnos. No ser reactivos, sino proactivos. Usted sostiene que el Estado jurídico actual lo permite. ¿Cómo? Estamos en guerra, Carlos. Partamos nuevamente de eso. Es que siempre estamos recordando lo que hemos vivido durante 10, 15 años, de que es un estado de excepción, que es tibio, pero hoy estamos en guerra. Y cuando uno está en guerra, es válido todo, las comunicaciones. Cuando uno toma prisionero a alguien, este prisionero no tiene visitas, no tiene que lo defienda un abogado, son cosas diferentes. Y yo, como persona de este estado, puedo hacer eso. Ahora, contrario a esta herramienta, no es el hecho de que se clame, pero aíslen los que no se comuniquen, que haya interferencia, que haya intercepción de señal. Más bien, habría que dejar que tengan un grado de comunicación y estar sirviéndolas. Depende de la estrategia. Si la estrategia es obtener información a través de ese medio, lo puede hacer. Usted les da todas las facilidades y está monitoreando y grabando sin que se encuentre. ¿Quién interviene comunicaciones en el Estado? ¿Inteligencia militar, inteligencia policial? ¿Quién lo hace? Si estamos en guerra, lo hacemos nosotros como militares. Si estamos en tiempo de paz, la fiscalía con orden y todo. Ahí viene un problema complejo. Pero si estamos en guerra, los militares. Se debería contar con los medios adecuados. Hoy en la actualidad hay tecnología de sobra para hacer esto. Se ha visto que el enemigo sí lo hace, ¿no? Sí vio que el equipo que tenía el CIES antes desapareció, ¿no? Y que evidentemente lo están usando, ¿no? El equipo que tenía el CIES de ley desapareció y que ahí fue una falla de Contraloría no haber hecho una auditoría real y verdadera de gestión, de equipo, de inversión y todo, pero no la hizo, por eso es que se perdieron los equipos. Y lo central de lo que usted acaba de proponer, hay que ir tras los monstruos responsables de esto, dijo. Los que vemos son solo una parte de los capitanes ejecutores. ¿Cómo ir tras los monstruos responsables que son nada menos que el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación? No ha podido México, no ha podido Estados Unidos. Carlos, ningún país ha podido luchar contra el narcotráfico, ningún país lo ha podido erradicar, eso está claro. Pero hoy el presidente tiene la oportunidad de ser el abanderado de una organización internacional y regional y o binacional proponiendo cosas que afectan a los países, a todos. Usted mencionó eso hace un rato. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no convoca a Colombia, a Brasil, a los países de aquí para hacer una ponencia única ante la ONU y decir, necesitamos esto para luchar? Ya, lo que voy a decir es muy triste, no es de su campo de competencia, pero le voy a pedir una opinión. ¿Saben por qué no se hace? Porque eso garantizaría su reelección. Punto. Los actores políticos que pueden favorecer esto están pensando que en un año les toca elecciones y quieren y creen ser ellos quien lo haga mejor. Punto. ¿Cómo le respondes al país frente a esto? Carlos, la población debe entender y ser clara. Si yo estoy en un periodo viviendo hoy, que está el gobierno luchando contra algo que me ha amenazado y me mantiene en incertidumbre todo un tiempo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces ahí viene la decisión del pueblo. Pero hay que ser valiente y afrontarla. Ok. Aproveche, señor presidente, en el mejor de los sentidos, que el pueblo está a su favor. La aprobación que ha tenido, su cambio de actitud es descomunal. El riesgo de que se envanezca, yo no lo conozco a usted, nunca hemos saludado, pero ese riesgo lo corre todo, no solo un joven de 36 años, de que se deslumbre, de que lo adulen, de que lo obnubilen. El poder contamina y distorsiona inevitablemente. Uno cruza por esa alfombra de Carondelet, porque también he cruzado, fue a la fuerza toda la vaina. Los embajadores de la alfombra roja, se creen emperadores, no presidentes. Tiene que aprender a manejar eso en el mejor de los sentidos. Y vamos ahora a un elemento que acaba de tocar el coronel Edison Romo.
el CIES. Yo considero que para estar en un área de tan difícil decisión, porque imagínense y estamos seguros que esta área le va a dar la información y la inteligencia para la toma de decisiones del presidente, en muchas áreas, no solamente en seguridad, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ser una persona que tenga características de haber trabajado en inteligencia, haber trabajado en áreas de contrainteligencia, haber trabajado en inteligencia financiera y otras cosas más, incluso en manejo de equipo especial, incluso en monitoreo de equipos especiales, incluso en manejo de informantes, en redes. ¿Por qué? Porque a esa persona no lo van a sorprender los que están abajo y que están infiltrados y que siguen haciendo que la información se fugue, ¿no es cierto? Yo diría la primera, como principio jerárquico de autoridad, por ejemplo, el CIES, hay que cambiar a la persona, el perfil no creo que lo cumpla, porque el presidente tiene que evidenciar esto. Hay que hacer una muy buena investigación con gente de inteligencia, con gente que esté preparada para saber quiénes son los que apoyan y quiénes no. Segundo y tercero, ¿no es cierto? Tres cosas, como usted dice. Mire, Carlos, el tema de depuración, el presidente no necesita decretos. Para depurar las instituciones solo necesita disponer. Hay un montón de pruebas y acciones que usted puede hacerlas. Pero si usted no hace eso, ¿cómo puede combatir algo tan complicado que hay en el país? Esto evidencia que debe hacerse todo eso simultáneamente y rápidamente. Complicado, ¿no? Pero así es como se tiene que proceder en un estado de guerra, en cualquier guerra. Cambiar la actitud, concentrarse y enfocarse y producir en función de ese objetivo. Nos está tomando tiempo y nos va a tomar tiempo, y por fin aquí hay un hombre que dice y repite: estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra. Ese es el mensaje del programa. Pero aquí una cosa puntual, para entender la inteligencia, explíquenos qué es la inteligencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Carlos, lo ideal es tener una inteligencia sistemática con visión a la realidad del Estado, a la seguridad del Estado. Esto significa que esta inteligencia tiene que ya laborar o hacérsela en base a un campo de multidominio. El multidominio es muy diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, es diferente y nos permite llegar y alcanzar los objetivos. Primero, tenemos que tener, como está en el círculo de la inteligencia sistemática, que yo le estoy indicando, tenemos que tener una tipología. La tipología no es más que las clases de inteligencia que vamos a tener, ¿no es cierto? Luego vamos a ver la organización, cómo está en comandantes, niveles, subniveles. Tenemos los principios, los factores, los elementos orientadores y el pensamiento estratégico. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Podemos hacer la inteligencia estratégica, política, estratégica, operacional, táctica. Para mí, inteligencia, o para los que no conocen esto también quizá, es espionaje. Sí y no, Carlos, porque, por ejemplo, vea la palabra que usted menciona ahorita, justo de espionaje. Los terroristas o las personas que hagan alguna actividad en favor de los terroristas es como traición a la patria. Recordemos el caso del señor Duchicela. Él estuvo en Perú y nunca se dijo que era un espía o espionaje. ¿Y qué pasó? Lo desaparecieron. Eso es guerra. Y eso es en tiempo de paz. Y el Estado ecuatoriano nunca reconoció que era un espía nuestro, no, ni podía. Y él sabía que el precio de ser capturado era ese. Justamente aquí en el país también es lo mismo. Porque estamos en guerra, Carlos. El problema es que estamos en guerra. Cuando usted habla ahí de organización, otra pregunta. ¿Es conveniente concentrar las tres inteligencias en una o basta organizar? Por ejemplo, la militar, la policial, la del CIES y una no oficial que tiene Carondelet. Yo las pondría a cada una a trabajar por su lado y explotar lo que tiene cada una y en base a eso complementar la información e inteligencia que necesita. ¿Cuál sería la cabeza común que maneje los cuatro elementos y sepa cómo Está bien, el director del CIES. ¿Qué es principios cuando usted habla ahí de principios de inteligencia? Principios de inteligencia se debe a lo que, cómo hacer inteligencia y que no se pierda. Por ejemplo, que la inteligencia es oportuna. ¿Qué significa eso? La inteligencia tiene un tiempo de vida, Carlos. ¿De qué me sirve que yo tenga inteligencia y a usted le diga después de lo que pasó? Cuénteme algo sobre factores, en cambio. En cambio, los factores, por ejemplo, las capacidades. Las capacidades vienen a ser toda infraestructura, toda persona y todo medio que disponga el Estado para obtener información e inteligencia. ¿Qué deberíamos incorporar ahí que evidentemente no tenemos? Usted ha dicho tecnología en general, pero como conocedor de la materia,
¿Qué elementos de tecnología, por ejemplo? Monitoreo de comunicaciones, de todas las comunicaciones. Deberíamos tener sensores. Por ejemplo, ahorita hay una herramienta que se puede utilizar en todas las cámaras de las ciudades e incluso en los semáforos. Y usted, la persona que circula, está siendo identificado facialmente y la placa. ¿A qué se refiere con elementos orientadores? Elementos orientadores son aquellos que nos llevan a organizar nuestro plan de búsqueda de información, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al escenario, a lo que estemos viviendo. Y lo más importante y complejo de entender y discrepantes definiciones, ¿qué es tener pensamiento estratégico? ¿Cuándo hay un pensamiento estratégico? ¿De qué hablamos cuando se repite pensamiento estratégico? Bueno, hablemos de que la estrategia es la manera de conseguir un objetivo. Uy, qué bien, por fin. No. Es el cómo. Oigo la definición. El cómo es la táctica. Ya. Pero la estrategia es definir el concepto que te lleva al objetivo. Así es, el cómo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, el pensamiento estratégico. Ni siquiera el cómo es la táctica, las acciones que desarrolla para cuál es el concepto que te lleva al objetivo. Usted que fue jefe de seguridad de Sixto Durán Ballén, en esa época, esto es en la parte política. La guerra. Mario Elgarresta, cuando trabajamos de cuál iba a ser la estrategia de la campaña, dijo presentarlo como constructor. 3 palabras. ¿Qué? Eso no es una estrategia. Eso es el concepto que va a guiar la estrategia, me dijo Carlos. Nosotros no podemos poner este candidato en el mismo andarivel que Nebot porque nos destroza. Él no es político, reconozcámoslo, él es constructor. Si va a la arena del debate político, lo arrasan. Pongámoslo en la arena de constructor, presentémoslo como constructor. Y ahí sí, ¿qué tenemos que hacer para afirmar el concepto de que Sixto es un constructor? Había 2 coyunturas favorables. El país demandaba eso. 3. Él era eso. O sea, no había que impostar una imagen. El país estaba harto de los políticos. Estrategia es el concepto que te permite llegar al objetivo, no que te dice cómo. Es la guía, es la luz que apunta hacia allá, tú verás cómo llegas. Así es. ¿Cuál sería el concepto ahorita? Fíjese lo que le estoy pidiendo. El pensamiento. Sí. O la estrategia. El concepto. O sea, usted lo ha dicho, no sé si ¿sabes cuál es el concepto? Estamos en guerra. Si la gente no entiende que estamos en guerra, no va a habilitar todo lo que usted está pidiendo. Así es. El pensamiento que debe tener o que debería tener el Estado es el siguiente. Primero, estar claros de que nos metimos a un conflicto que estamos seguros que lo vamos a ganar. Porque si no hacemos lo adecuado y lo vamos a perder, vamos a estar peor de lo que estábamos. Ya hay un problema entonces. Yo le decía esto antes. Híjole, ¿quién ha ganado una guerra contra el narcotráfico? Contra el narcotráfico no, pero contra los terroristas sí. Ok. Si ven la importancia de diferenciar las cosas, si están apreciando lo que creo que por primera vez, y gracias a que hay un solo invitado, un solo tema, y creo que un solo programa que hace esto también semanalmente, puede llegar, pero nos queda más. Y eso cuando volvamos. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. El presidente ha hablado de la necesidad de financiamiento y colaboración internacional. ¿En qué? Y también de cárceles nuevas. ¿Cómo? Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al
715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Esta es una entrevista veraz con el coronel Edison Romo, en servicio pasivo de la Fuerza Aérea, con una vasta experiencia en materia de inteligencia y seguridad. Entre otras cosas, fue director de Asuntos Internacionales del Comando Conjunto, director de gestión en el Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea, jefe de la Base Aérea Mariscal Sucre, trabajo de investigación sobre pérdidas económicas y mal manejo por parte de empleados de una empresa, jefe académico del Instituto Nacional de Defensa INADE y director regional 1 de la DGAC hasta hace poco es mucho tiempo, 2019. Les decía lo que el presidente de la República ha reconocido que necesita en una entrevista reciente con Radio Canela. Financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado, de ahí sale el dinero. Pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos, porque la gente también quiere que la plata le alcance y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. ¿Qué se puede pedir? ¿Qué se puede pedir y qué se debe pedir de la colaboración internacional de tantos países o varios que han manifestado su predisposición? Por ejemplo, desde Argentina con tropas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo dijo, hasta Estados Unidos, con una nueva visita del más alto nivel, principalmente con inteligencia e insumos. Carlos, lo primero que necesitamos es tecnología. Nosotros somos un país pobre y cuando analizamos la disponibilidad de equipos que tiene el CIES o los subsistemas de inteligencia militar, policial, tienen equipos con software caducados, con licencias caducadas. Entonces, claro, no se puede hacer un montón de actividades. Eso necesitamos de urgencia. ¿Qué significa cuando hablamos de caducadas las licencias? Por ejemplo, si tenemos un equipo para monitorear comunicación social, estas licencias ya no le siguen la frecuencia, ya no pueden hacer el trabajo. Entonces, eso hay que renovar constantemente. ¿Qué más necesitamos? Asesoría, Carlos, en base a experiencias. Nuestro país estamos viviendo la primera experiencia de un conflicto interno. Sí, ¿y contra quién? Contra un grupo de terroristas, pero no es el grupo de terroristas. Atrás vienen los famosos carteles. Y entonces, en esa lucha, sí tiene experiencia México, Estados Unidos y otros países. Esas enseñanzas deben ayudarnos a nosotros. Y la otra, que es importantísimo, siempre será adecuado la presencia aquí de tecnología, móvil, por ejemplo, aviones que monitorean las frecuencias tanto en el aire como en mar. ¿Por qué? Porque por el mar sale la gran cantidad de droga. Eso significaría restablecer colaboración de este tipo de vuelos. Usted que fue de la Fuerza Aérea, ¿cómo se llaman los que vinieron en la época de Moreno? ¿Acá? Eran vuelos, para... El avión tenía un denominativo. El TP... se me fue ahorita. Pistón. No sé cómo se llamaba. Es un avión que realiza un monitoreo de frecuencias. Es un tipo de guerra electrónica para interceptar comunicaciones que se dan de las frecuencias, tanto aéreas como... ¿Es útil una colaboración así? Claro, es fundamental. Mire, Carlos... ¿Y eso no requiere instalar otra vez una base militar? Que, de paso, nunca hubo una base militar norteamericana. Hubo un puesto norteamericano de eso, el FOL, de inteligencia e intercepción en una base aérea ecuatoriana, que era la Eloy Alfaro, pero se le vendió con una base militar. Alemania tiene varias bases, esas sí militares, y las tuvo Colombia también. Ok, esa es la una. Tecnología, primero. Y sobre lo práctico, se capturan vehículos blindados, armas sofisticadas, mucha munición, pocos chalecos y pocos cascos balísticos. Y el mecanismo legal para pasárselos a la policía principalmente es muy complejo.
En este estado de guerra, ¿eso puede ser expedito o inmediato? Carlos, yo creo que en esa parte tenemos que entender nuevamente, si los actos son delincuenciales, habrá que pasarle a la policía, si son delincuenciales, pero si ya son terroristas, ya no, por eso el procedimiento es otro. Y es que ahí es cuando estamos haciendo un símil o digamos una mezcla de lo uno y de lo otro. Lastimosamente, hay que decirlo, la inteligencia no está siendo adecuada ni perfecta. La inteligencia tendría que ser más exacta, Carlos. Por ejemplo, si voy a neutralizar en una ubicación a terroristas, que sean terroristas. Y claro, entonces los coge y van prisioneros. Pero si es el caso que no solamente están terroristas y también están delincuentes, ahí viene el problema. De que a los terroristas, comprobamos que son terroristas, prisioneros, los que no, ante un juez. Ok, y esto nos lleva a un punto clave, el de las cárceles nuevas de alta seguridad que anunció el presidente, pero de aquí a 6 o 9 meses, ¿cómo rápido? Recordemos eso. Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo. Ceder ante el mal jamás, luchar incansablemente siempre. ¡Que viva el Ecuador! Frente a eso, estas cárceles en principio están concebidas para criminales o delitos de alta peligrosidad. Ahí deben incluirse terroristas en pabellones independientes, debe haber una sola para terroristas. Hay más de 1.600 detenidos, dentro de esos más de 300 identificados como terroristas o por delitos de terrorismo, más de la mitad han sido ya liberados, en fin. ¿Qué hacer con el destino preciso de esas cárceles? Carlos, yo creo y estoy seguro que primero, que las cárceles se van a demorar unos 10 meses, 11 meses. Si ya tenemos el control, como dice el presidente, de las cárceles, es mucho más fácil. Hoy, sin necesidad de tener otras cárceles, podemos tener el control. Por ejemplo, monitoreo de las comunicaciones o suspensión de comunicaciones. Porque la persona que está presa no debe tener las comunicaciones o las facilidades que tiene ahora, pero le estamos dando. Entonces, si quitamos o ponemos inhibidores de comunicaciones o lo que quiera, ahí la tecnología permite, ya tenemos unas cárceles más seguras y controladas. ¿Armar a los guías? Yo creo que más que armar a los guías, a mí me interesa ver el tema cognitivo de los guías. Cuando hablo del tema cognitivo de los guías, significa qué tan confiables y qué tan fiables son. Hasta que ese proceso se dé, que se queden las Fuerzas Armadas controlando. La realidad del país es de que puede ser las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La realidad, a eso iba. La realidad del país es que se van en 6 semanas. Ya. Llevamos 2 semanas de estado de excepción, esto dura solo 60 días. ¿Y allí? Carlos, ahí hay una ambigüedad. En ninguna parte del mundo se puede declarar un conflicto de guerra armado interno con tiempo limitado. Eso es un absurdo. Okay. ¿Qué tal nosotros le declaramos la guerra al Perú por 60 días? No, al 61, cuidado, no, es absurdo. El tiempo limitado es del estado de excepción, pero a veces es la herramienta que permite
manejar mejor el estado de guerra. Claro, pero eso tiene que prolongarlo, porque definitivamente seguimos en guerra, ¿no es cierto? La otra inquietud, hasta que esas cárceles se den o ese control se haga. Ahora, con los terroristas capturados, ¿dónde llevarlos? Los terroristas tienen que ir a un campo de concentración de prisioneros. Que ese campo de concentración de prisioneros puede ser en cualquier unidad militar que se la pueda adaptar. A la final de cuentas... ¿Se los puede llevar a una unidad militar? Porque estaban diciendo que por definición todo detenido tiene que ir solo a un centro de reclusión que se llama cárcel. No, porque si uno ve en las guerras, Carlos, y eso yo repito nuevamente, al prisionero de guerra nunca lo llevan a una cárcel. Nunca. ¿Por qué? Porque es otro tratamiento. Todo pasa por lo que dijo al principio el coronel Edison Romo. No se entiende que estamos en un estado de guerra, y lo que es peor, si se lo invoca no se procede como corresponde en un estado de guerra. Es mejor que empecemos a entenderlo. Con la parte final volvemos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Como en ninguna entrevista estos días en que he cubierto el tema de la crisis, hemos ido más allá en el análisis y las propuestas de lo que permitían otros tiempos. Pero eso no basta. ¿Qué queda? Ya van a ver. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. A las 22 horas. Porque tenemos un problema de seguridad, pero también tenemos un problema de empleo. Y al final esa parte social es caldo de cultivo para que haya más inseguridad. De lunes a viernes y domingos. Cualquier organización, cualquier individuo puede ser vulnerable para esquemas de blanqueo de capitales. Entrevistas que hacen historia. ¿Sabe quiénes son los más duros de controlar? Los que están vinculados al narcotráfico. ¿Sabe dónde usted va a poner las barcazas? En el territorio marítimo que controlan los narcotraficantes. Y preguntas que abren caminos. ¿Ustedes creen que las alternativas debía ser depuremos y fortalezcamos la policía y no pidamos de auxilio a las Fuerzas Armadas? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista sobre temas de seguridad e inteligencia claves para entender que estamos en guerra. Y ahí le decía yo que falta un elemento importante, que es definir quién es el enemigo, cómo es el enemigo, cuál es el enemigo, aunque parezca la pregunta absurda, pues el enemigo son los narcos, el narcotráfico, los narcotraficantes. ¿Es así? Carlos, estamos en una guerra asimétrica, es decir, al enemigo no lo vemos. Y cuando decimos una guerra asimétrica significa que el poder económico de la cabeza de nuestro enemigo es muy fuerte y muy amplio. Y ellos pueden reclutar a personas que trabajan con nosotros, o vecinos, o parientes. Es decir, si una persona, el adversario, necesita reclutar a la empleada de tal ministro, lo va a hacer. Saber esta realidad pone más nerviosa a la gente. Curiosamente, y la desmoraliza, o la
intimida y a veces la paraliza. Si el enemigo está en la empleada de mi casa, en el guardia de la garita, en el vecino de lado, mejor rindámonos, no demos este combate. Nos van a acabar a todos. Más bien, Carlos, es estar alerto, estar atento, no tanto nervio, pero sí saber que hay algo. O sea, si yo me confío y solamente creo y pienso que el enemigo es el terrorista que está escondido por ahí y que las Fuerzas Armadas lo van a coger, es absurdo. Y la pregunta clave, ¿qué hacemos nosotros atacando los efectos y no las causas? Es que esa es una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Y por qué se hace eso, Carlos? Porque no vemos el todo. No vemos el todo. Porque la causa está en el mercado, y el mercado es que la droga está penalizada y prohibida, y mientras así sepa el negocio es grande. ¿Por qué no hablar en debatir, no ejecutar como único país, despenalizar la droga? Por lo menos probar. Si tan mal nos ha ido así años, ¿por qué seguimos insistiendo en lo mismo? Esa teoría es muy interesante e importante, pero a nivel regional. Es más importante que se lo haga a nivel de países que un solo país. Correcto. Porque a la final de cuentas, si el Ecuador hace eso, el país del Ecuador es necesario para que salga por el país la droga. De una u otra manera, vamos a estar relacionados. Vamos a seguir siendo exportador, pero legal. Como quiera. Pero estamos ahí. Entonces, el problema es que no le vemos el todo, Carlos. Y ese es el problema. El todo es el narcotráfico a nivel nacional, regional y mundial. Y que ahí sí, como yo digo, Noboa tiene que ser el abanderado y tener la oportunidad de decir: Ecuador lidera la lucha contra el narcotráfico en esta región. ¿Por qué? Por esto, por esto. Es posible que el presidente no esté consciente de la clase de puerta que abrió y por la cual acaba de pasar, a la que no puede ya regresar. Yo creo que él fue consciente en declarar. A lo mejor no midió que va a ser tan largo, pero fue consciente de que lo que está haciendo ahora es la mejor opción que él tuvo y tiene, y que el pueblo le va a agradecer porque tenemos que ganar. O sea, él tiene que estar convencido y convencer al pueblo y a las Fuerzas Armadas de que tenemos que ganar, porque dar un paso atrás sería imposible. Que así sea, y así será mientras tengamos oficiales en servicio pasivos, de la experiencia, la frontalidad y la serenidad del coronel Edison Romo para comunicarles a ustedes todo lo que les ha transmitido en estos 60 minutos. Mucho de lo que hemos hablado no es agradable. Algunos preferirían no saberlo. Otros lo saben. Y otros a la vez lo multiplican en exceso, aumentando una sensación de alarma y de derrota que no hay por qué transmitir. Se ha tomado un camino que hay que emprender, profundizar, mejorar y acelerar. Y en eso los actores claves son ustedes, si presionan a quienes tienen que tomar las decisiones. Ahorita, la Asamblea. Después, los jueces. Complementariamente, la Corte Nacional. Más adelante, el Consejo de la Judicatura. Simultáneamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas y la Policía, cuyas cabezas deben transmitir al Ejecutivo con franqueza sus carencias y sus limitaciones, sin que eso sea traición de nada ni delación de nada. Porque unos las saben y otros las exageran también. El presidente Daniel Noboa no es que ha declarado la guerra. Ha entrado en la guerra ya declarada y ha dejado de ignorarla como otros hicieron, debiendo haberlo hecho un poco antes y a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Si ustedes se activan, si dejan de ser espectadores y pasan a ser protagonistas, cada cual en la medida, a su tiempo, dentro de sus posibilidades y también con sus limitaciones. Que cada uno de ustedes viva y trabaje en una trinchera de donde se pueda combatir este mal que amenaza con tener metástasis, pero todavía tiene un núcleo central que extirpar. Apuntemos a eso. Hasta la próxima entrevista. Veraz es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Comandato,
Pharmacies. Banco Comercial de Manabí. Empagran. Case de Autec Agrícola. Bankers Club. Transmisión simultánea. Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.